glorificaré, Señor. Te glorificaré porque me has levantado. Te exaltaré, Señor, porque tú me libraste. Eres mi Dios y a ti clamé y me sanaste, me diste vida. Oh Rey, tu grandeza alabaré. Un momento será tu ira, mas tu favor durará para siempre. Por la noche durará el llanto y al amanecer la alegría vendrá. A ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me ceñiste de alegría. Mi Dios, te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza. Cántaselo a él. Me ceñiste de alegría y ti cantaré. Mi Dios, te alabaré para siempre. Dile, gloria mía, no callaré. Tú cambiaste mi tristeza. Tú cambiaste mi tristeza en danza. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, vamos a comenzar. Les animo a que nos pongamos de pie. Es media semana, pero con todo, ¿verdad? Sí. Necesitamos depender de la gracia del Señor siempre. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor que nos dé su gracia para este tiempo, para adorarle, para exaltarle, para recibir también de su instrucción, para que todo fluya como debe de ser. Amén. Señor, te agradecemos, Padre, una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites tener, por el privilegio, Señor, que nos has dado de ser ministros tuyos, Señor. De honrarte, Señor, con nuestra alabanza, con nuestro cántico, Señor, nuestros pensamientos, con todo, Señor. Es un privilegio, Padre, que tú hayas decidido que esto fuera así, Padre. Así que queremos hacerlo con entendimiento, Señor, con entusiasmo, Padre. Ayúdanos, Señor. Aún en estas cosas necesitamos tu gracia, Señor, para hacerlo, Padre, y que seas bendecido, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre. Ayúdanos, Señor, bendice a mis hermanos, Padre, que en este tiempo, Señor, podamos derramarnos delante de ti, Señor, en adoración, sin privarnos nada, Señor, delante de ti, sino que tú seas el centro, Padre, de todo, que tú te lleves la gloria, Señor, en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? No, estuvo muy apagado ese amén. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a exaltar a un Dios grande, ¿verdad? El Dios de toda la gloria. A ver, vamos a dar un fuerte aplauso a Él.
Todos juntos, venid y cantad. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán. Rey de toda creación. Amén. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Vamos, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Muy bien, vamos a cantar una vez más. Venid. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces, venga. Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Vamos, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Llevaremos tu gloria y salvación. Última vez. Llevaremos tu gloria y salvación. Aleluya. Te daremos la gloria, Señor, con nuestras vidas, con todo lo que somos. Siervos tuyos somos, Señor.
Otra vez, llevaremos tu gloria y salvación. Amén. ¿Quién es como nuestro Dios, hermano? Nadie, ¿verdad? Él es santo. Eso es lo que dice su palabra. Nuestro Dios es santo y verdadero, ¿sí? No hay otro como Él. ¿Qué se le puede comparar, hermano? Nuestra imaginación, lo que podamos soñar o queramos imaginar, nada, ¿verdad? O alguna creación, alguna constelación. No, ¿verdad? Nuestro Dios es único y está por sobre todo, hermanos, ¿sí? Así que es necesario que cuando adoremos al Señor tengamos esto presente. No cantamos a un amigo, no cantamos a alguien importante, no, es el Señor de toda la gloria, único, inigualable. ¿Lo quiere cantar conmigo? Solo tú eres santo, eres sin igual. Tú eres hermoso, no hay nadie como tú. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Eres poderoso, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte este día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo, eres sin igual. Tú eres hermoso, no hay nadie como tú. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Eres poderoso, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte y este día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Eres todo
todo para mí. Confiésale delante de Dios, eres todo para mí. Oh Señor, tú eres mi Dios y a ti cantaré. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte este día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. No hay otro igual. Tú eres todo para mí. Oh Santo, Santo, eres todo para mí. Inigualable Dios, espléndido, excelente, que nos has visto, Señor, que te has dignado, Señor, a mirarnos y a atender nuestra necesidad, Señor. ¿Quién es como tú, Padre, que te deleitas en medio de tu pueblo? Recibe tú la alabanza, Señor, el honor, la gloria, por siempre, Señor. Que nuestra boca nunca cese de alabar tu nombre, Señor. Que escojamos la mejor parte, Señor. Quiero adorarte, exaltarte, bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte este día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Oh Señor, todo para mí. Recibe la adoración sincera, Padre. Recíbela tú, Señor. Engrandécete en medio de nosotros, Padre. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues en esa misma actitud le invito primero que salude a su hermano una vez más y que tomemos nuestro lugar. ¿Listos? Sí.
Muy bien, los niños pueden pasar en orden al salón. Muy bien. Sí, sí, ¿se escucha? Sí. Muy bien, ¿estamos listos? Amén. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando los miércoles, Poder para Testificar, ¿sí? Es el tema 50, ¿cómo la ve? Ya llevamos bastantes, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. Muy bien, acompáñeme ahí a Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 30. Sí, pues sería una segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Vamos a repasar los mismos pasajes, sin embargo vamos a darle un enfoque distinto. Sí, la semana pasada vimos un poco del contexto de la ciudad, contexto político, filosófico, religioso. Entonces, eso es para preparar, ¿no? Sentar las bases. Ahorita nos vamos a centrar en lo que es el discurso ya que dio Pablo en el Areópago. Entonces, vamos a checar ahora, nos vamos a concentrar en eso. Así que vamos a orar al Señor que su palabra sea la que nos hable. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Que el Señor me dé su gracia para externar el mensaje lo más claro posible, en la medida de lo posible, y que seamos atentos y que recibamos su palabra con toda solicitud. Amén. Señor, te agradecemos nuevamente, Padre. Tú nos has dado todas las cosas, Señor, y somos agradecidos, Padre, con ello. Somos agradecidos, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor, y simplemente queremos pedirte, Padre, que nos des tu gracia una vez más, Señor. Queremos recibir tu palabra, Señor, tu consejo, conocer más, Señor, acerca de lo que tú has dicho, Señor, lo que tú has dejado establecido en tu palabra, Padre. Ayúdanos con nuestro entendimiento, Padre, a nuestra atención, tenerla bien enfocada, Señor, y que seas tú quien hable a nuestros corazones, Padre. Que seas tú quien dirija, Señor, mis palabras, Señor, y que al final de cuentas, Señor, esto te dé gloria, Padre, con el resultado, Señor, con el fruto, con las respuestas que demos, Señor, ante tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a repasar un poquito, ¿les parece? Ahí en Hechos capítulo 17, versículo 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Si recordamos las enseñanzas pasadas, Pablo venía de Tesalónica, ¿verdad? Allá lo persiguieron, después fue a Berea, ahí recibieron la palabra con mayor solicitud, pero también los de Tesalónica fueron y lo buscaron para alborotar a la gente y también causar persecución. Entonces Pablo se adelantó y se fue a Atenas, llegó a esa ciudad él solo, y Timoteo y Silas se quedaron en Berea, ¿verdad? Entonces ahorita vemos como Pablo llega a la ciudad y observa a la ciudad que está sumida en la idolatría, ¿sí? Está infestada, ¿no? Intestada de ídolos. Entonces es indignante, por lo que se dirige a predicar el evangelio a los judíos, ahí en la sinagoga, y a los piadosos, dice ahí el texto, que son los temerosos de Dios, ya los hemos visto, que son los gentiles que congeniaban con el judaísmo, ¿verdad? Sí, entonces aquellos que se congregaban en la sinagoga, bueno, Pablo iba y les predicaba el evangelio como era su costumbre. Sí, hemos visto a lo largo de esta serie que era ahora sí que el protocolo, ¿no? Llegaba a una ciudad y el primer punto de encuentro era en la sinagoga, ¿verdad? Los que estaban más cerca de la palabra de Dios, y así procedía el apóstol Pablo. Pero no solo se quedó allí, sino también iba a las plazas. Cada día, dice que cada día Pablo iba a las plazas a predicar el evangelio, ¿sí? Es decir, no se quedaba solamente allí, sino al ver la condición, ¿verdad?, que estaba sumida la ciudad, pues era
urgente, ¿verdad? Que la ciudad conociera el evangelio, que escucharan de la palabra de Dios. En el versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Vimos un poquito también acerca de eso, cómo confundieron las palabras de Jesús creyendo que estaba hablando del Dios Jesús y el Dios resurrección, ¿no? Por eso decía, este charlatán anda hablando de otros dioses, de nuevos dioses. Entonces vemos aquí que aparecen dos grupos, ¿verdad? Son dos escuelas filosóficas de aquel entonces que estaban de moda: los epicúreos y los estoicos, ¿se acuerda? Aprendimos un poco de ellos, pero ahora nos los sintetizaremos, hablaremos simplemente de lo más relevante, por así decirlo. ¿Sí? Los epicúreos, ellos básicamente enfocaban su pensamiento, sus esfuerzos en la constante búsqueda del placer, ya que veían en el placer la clave de la felicidad. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, la verdad es que nuestra sociedad está inundada de esto, más en el hedonismo. El hedonismo es placer por el placer, ¿no? En cambio los epicúreos era un placer, sí, pero el objetivo era la felicidad. Entonces muchas veces no se volcaban a un placer simplemente carnal, sino que premeditaban y decían: si este placer me va a causar algún tipo de dolor, pues bueno, mejor lo evito, ¿no? Entonces algo mucho más sabio que algunos, ¿no? Que ni siquiera premeditan las consecuencias de sus actos y se arrojan al pecado, ¿no? O a los placeres. Bueno, ellos no, ellos ciertamente veían el placer como una llave para acceder a la felicidad, pero eran sobrios al respecto, es decir, su vida era bastante modesta, ¿sí? Eran materialistas en esencia. Para ellos los dioses eran indiferentes a los hombres. Entonces someterse a los dioses vendría a ser un yugo innecesario. Entonces en los epicúreos la felicidad era alcanzable a través de los placeres modestos y sostenibles, la vida simple y el conocimiento del funcionamiento del mundo. ¿Sí? En cambio, los estoicos creían que la verdadera plenitud del hombre se encontraba en la virtud. Esta virtud que se desarrolla a base de la disciplina y el autocontrol, por lo que se reprimían las emociones negativas como positivas. Es decir, una buena noticia, ellos no dejaban que sus emociones se elevaran, ellos se mantenían sobrios, ¿no? Prudentes. Tampoco dejaban que la desgracia, la desdicha los derrumbara. O sea, eran gente que se mantenía, ¿verdad? El estoico no buscaba los placeres materialistas, así como los epicúreos, ellos no. Ellos se negaban ante estos placeres materiales como el dinero, la fama y el poder, sino que se concentraban en el carácter interno que traería equilibrio y estabilidad a su vida. ¿Sí? Ahora, los estoicos ven un cierto orden en el universo y lo consideran una especie de Dios mezclado con materia, por lo que se les considera como panteístas. ¿Sí? Ellos veían al universo, veían el orden y por lógica decían, bueno, esto tiene algo divino, ¿verdad? Pero ellos no entendieron el concepto y mezclaron la idea, es decir, todo es Dios. Y es muy común también hoy en día escuchar eso, ¿no? Que el destino te ilumine, ¿no? Escucha tu corazón y el universo te habla y bueno, un montón de cosas que pues no son la verdad. Entonces ellos miraban al cosmos como algo digno de imitar y se unían a él mediante su manera sobria de vivir. Qué curioso, ¿no? Estos epicúreos y los estoicos. Sintetizando un poco, los epicúreos la felicidad la obtenían mediante el placer. Los estoicos, la plenitud se basaba en la virtud. Ahora, los epicúreos basaban su vida en placeres modestos y una vida sencilla y simple. En cambio, los estoicos en un carácter templado y en la disciplina. Los epicúreos eran politeístas de dioses ajenos, es decir, creían en muchos dioses, sí, pero creían que no tenían injerencia en las cosas de los hombres o que no debían de tener injerencia. Los estoicos eran panteístas, como ahorita lo mencioné. Los epicúreos materialistas, los estoicos de una moral elevada. Los epicúreos en oposición al yugo de los dioses
y los estoicos en unidad con el universo, diagonal Dios, ¿verdad? Entonces, bastante interesante, ¿no? El público que tenía el apóstol Pablo en aquel entonces. Ambas escuelas de filosofía eran prácticas, no miraban más allá, sino que se enfocaban en el aquí y en el ahora. Por lo que la aceptación entre la gente era bastante elevada. Sin embargo, obviamente su visión de la deidad estaba completamente alejada a lo que es al Dios verdadero. Al ser ignorante de las Sagradas Escrituras, obviamente, cayeron víctimas de su misma idolatría que les privaba el verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahora, acompáñenme por favor a Salmos capítulo 115. Salmos 115. Lo leo en la Biblia de las Américas. Dice, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque ¿qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. El versículo 8 se refiere a que morirán, ¿verdad? Se volverán como ellos. ¿Cómo son los ídolos? Las imágenes, las estatuas, inertes, ¿no? Bueno, se volverán como ellos, todos aquellos que confían. Ahora, tal vez a nosotros se nos haga muy sencillo de entender. Los ídolos no son más que simples materiales que el ser humano les da forma, les llama a Dios y los adora. Esto se debe a que nosotros hemos sido condicionados con la cosmovisión bíblica, gracias a Dios. ¿Sí? Nuestra cultura, nuestra sociedad está impregnada con el cristianismo, tenemos que decirlo. Sin embargo, no debemos olvidar que la inclinación pecaminosa está todavía allí. Seguimos teniendo un cuerpo vendido al pecado y la idolatría sigue arraigada en lo profundo del corazón humano. El creyente puede caer en la idolatría de maneras menos obvias y el engaño del enemigo es aún más sutil, pero sigue siendo idolatría. Por ejemplo, ¿qué podemos decir acerca del trabajo? Tal vez la empresa que nosotros hayamos levantado con mucho esmero, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza, que la hayamos formado con nuestras propias manos, se haya convertido en un ídolo, ya que ésta ocupa la mayoría de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, y en ella hemos puesto nuestra esperanza para los días posteriores. ¿Se da cuenta de la similitud? También, ¿qué podemos decir acerca del ministerio? Nosotros podemos hallar un espacio en nuestro corazón para hacer del ministerio un ídolo, creyendo que nuestro servicio a Dios garantiza un cierto grado de espiritualidad, que de alguna forma ésta alcanzará para presentarnos delante de Dios de pie, delante de Dios y de los hombres. ¿Es idolatría? ¿Qué podemos decir del entretenimiento? Preparamos un altar en la comodidad de nuestra casa, en donde nos presentamos a nosotros mismos y a nuestra familia delante de un monstruo para que nos devore ideológicamente. O el materialismo, el consumismo desmedido, la ropa, los accesorios, las marcas, etc. ¿Qué podemos decir de los grandes personajes de redes sociales que seguimos en sus publicaciones, hasta conocemos sus hábitos y seguimos sus consejos más allá que la palabra de Dios? ¿Sí? Recuerden, de todo se puede hacer un ídolo cuando a esta cosa o a esta persona le damos el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, la advertencia del salmista dice así: se volverán como sus ídolos, es decir, sin vida y sin trascendencia. Ahora, Dios no quiere eso, ¿verdad? Este nunca ha sido el plan de Dios. Él nos hizo para su gloria, a su imagen y semejanza. Pero el ser humano no quiso darle la gloria a Dios, sino que hizo dioses a su imagen y semejanza.
Romanos 1, versículo 23 dice, en la Nueva Traducción Viviente: y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Bueno, esta es la razón por la que vemos tanta degradación moral hoy en día. Los dioses de la antigüedad son los mismos dioses a los cuales se les rinde culto hoy en día. Y podemos decir casi que es literal. Si echamos un vistazo más atrás con los dioses de la antigüedad, los dioses cananeos, los egipcios, incluso los mesoamericanos, vemos grandes coincidencias donde el culto a muchas deidades consistía en sacrificar vidas humanas. Esto con el fin de recibir favores respectivos a la deidad que se adoraba. Por ejemplo, el culto a Moloch, quien es una deidad que aparece en la historia incluso antes del éxodo de Israel. Es un dios cananeo, pero al parecer la devoción a este dios traspasó las fronteras de Canaán, es decir, se extendió hasta en Egipto, había el culto a esta deidad. No quiero entrar mucho en detalle, pero el culto a este dios era una verdadera abominación, muchos sabrán a lo que me refiero. Este incluía inmoralidad sexual y además de sacrificios humanos, ¿sí? Específicamente sacrificios de bebés, de infantes. Ahora, cuando una pareja sacrificaba a su primogénito, creían que Moloch aseguraría prosperidad financiera para la familia y sus futuros hijos. Algunos israelitas adoraron a esta deidad y en la Biblia lo menciona cuando dice que pasaron sus hijos por fuego. ¿Sí lo ha leído? Bueno, se refiere al culto a esta deidad. A la hora de los sacrificios hacían tocar fuerte los tambores para que no se escuchara los gritos de los infantes, ya que la muerte era bastante dolorosa, ¿sí? Ahora, ¿para qué menciono todo esto? Es para que nos demos cuenta que el culto a este Dios, por ejemplo, sigue siendo vigente hoy en día. El aborto. El aborto ha venido a convertirse en el culto moderno a Moloch, ya que tiene los mismos elementos. Tienes la inmoralidad sexual, ya que en la gran mayoría de los que se practica el aborto se da en un contexto de promiscuidad, fuera del matrimonio. Tienes esta promesa de prosperidad económica, porque quienes te venden esta idea te dicen que la vida es muy cara, por lo que estarás mucho mejor si el bebé no está. Tienes la muerte sumamente dolorosa, porque sí es dolorosa, que es silenciada por el ruido de los tambores, que vendrían siendo este eufemismo de propaganda. No es un bebé, es un feto, es un cúmulo de células, no está realmente vivo, el aborto no es muerte, es interrupción del embarazo. Este es mi cuerpo, ¿verdad? Seth Gruber es un activista en contra del aborto. Me topé un video de él y se me hizo muy interesante, lo traduje del inglés al español. Lo cito, ¿sí? El aborto es demoníaco, por cierto. Satanás mataría a Dios si pudiera, pero no puede. Así que él mata bebés porque sabe que al lastimar el corazón del Padre, esto causará el caos sobre la tierra. De hecho, el aborto es el sacramento de Satanás, porque el aborto dice, tú debes de morir para que yo pueda vivir. Mas Cristo dice, yo debo morir para que tú puedas vivir. Y de entre todos los lugares que pueda haber, Cristo elige entrar en la historia de la humanidad dentro de un útero, para redimir a la humanidad de sus pecados. Es por eso que Satanás utiliza las mismas santas palabras, este es mi cuerpo, pero con el significado opuesto, blasfemo. ¿Crees que es una coincidencia? Que la frase central de todo el complejo de la industria del aborto y la cultura de la muerte hoy son las mismas palabras que las de nuestro Salvador en la primera comunión. Este es mi cuerpo. Porque la empresa más grande que proporciona el aborto, Planned Parenthood, no solo es el mayor proveedor de abortos en el mundo, sino que también es el más grande proveedor de drogas para transgéneros.
Ellos llaman a ambas mutilaciones salud. Las cirugías de cambio de sexo, salud de afirmación de género. ¿Cómo llaman al aborto? Salud reproductiva. Llaman a ambas salud. Para que no puedan tener a los bebés dentro del útero, los pondrán fuera del útero. Ellos defienden ambas prácticas utilizando argumentos de anatomía corporal. Este es mi cuerpo. No es una coincidencia. Este argumento a favor del aborto está citando las palabras de nuestro Salvador. Hermanos, es fuerte, es idolatría, ¿sí? Como dato menciono esta estadística que él pone en su página de internet. Dice que desde 1973, más de 65 millones de seres humanos no nacidos han sido asesinados a petición de sus madres y a manos de médicos en Estados Unidos. Este holocausto silencioso de los más vulnerables e indefensos entre nosotros debe terminar. En una cultura de muerte que celebra este mal como un derecho sacrosanto, todos debemos comprometernos a convertirnos en una voz para los no nacidos por el bien de nuestras propias almas y sus vidas. No debemos permanecer en silencio. ¿Será importante darle la gloria al Creador antes que a las criaturas? La idolatría es un tema sumamente serio, ya que el ser humano es un adorador por naturaleza, pero al haberse corrompido, sus ojos se han desviado para adorar a las criaturas, lo que lo lleva a desvirtuarse totalmente. Ahora continuemos con el texto, vayamos ahí a Hechos 17, versículo 19. Dice ahí, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora Pablo tiene la oportunidad de predicar el evangelio a los gentiles que están en Atenas, con un auditorio bastante más grande y con un público que al parecer está interesado. Sin embargo, este público está completamente ajeno al Dios de Israel, es decir, no conoce las Escrituras. Pablo, ¿qué hacía cuando iba a las sinagogas y con los judíos? Bueno, les demostraba que Jesús era el Cristo y que era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, esta audiencia no tiene el etos judío. Además, desconocen completamente las Escrituras, por lo que Pablo, al ser una persona muy versátil y preparada, no solo en los asuntos teológicos y religiosos, sino también es muy preparado en cultura y sociedad. Por lo que ahora él no apelará a las Escrituras como fuente principal, sino que cita a filósofos griegos. Ahora, esto no quiere decir que Pablo lanza un mensaje contrario al Evangelio o a las Escrituras. Por supuesto que no. Lo que hace es hablar del Evangelio y las Escrituras con el lenguaje que los atenienses hablaran. Por esta razón veremos que Pablo está citando a filósofos griegos y es entonces como cobra sentido lo que dice el apóstol en la carta a los Corintios. En la primera carta, capítulo 9, versículo 18. Se los leo. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto quiere decir que el hermano Pablo diluía el mensaje, es decir, cambiaba el mensaje para uno con otros. No, simplemente la forma en la que él predicaba, ¿sí? Con la
con la sabiduría de Dios y con la gracia de Dios, obviamente iba a cambiar. Si vemos los discursos que lleva haciendo el apóstol Pablo, vemos una notoria diferencia aquí en Atenas con lo que, por ejemplo, predica en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿queremos ganar almas para Cristo? Muy bien, empecemos en casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a los nuestros e interesarnos por ellos. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus intereses? Como padres podemos ser muy ajenos a nuestros hijos y puede haber una desconexión, por lo que el mensaje del evangelio no entra en boca de papá o de mamá. Por ejemplo, para ilustrar un poquito más, a mi niño, a Efraín, le gustan mucho pues ciertos videojuegos, ¿no? Y los héroes, etcétera. Entonces, muchas veces cuando le trato de explicar algo, ¿no? Él va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, obviamente, pero también tiene conocimiento de lo que le gusta. Entonces, haces un ejemplo de decir, bueno, el héroe, ¿sí? El que va a salvar, el que trae justicia, es Jesús. Utilizas los términos que él entiende a su corta edad, ¿sí? Porque si yo le empiezo a citar pasajes bíblicos, ¿no? En un español de hace 600 años, bueno, difícilmente lo va a entender. ¿Me voy entendiendo, hermanos? ¿Sí? No se diluye el mensaje es el mismo. Sin embargo, debemos de ser sabios para poder externar correctamente las palabras, ¿sí? Entonces, debemos de interesarnos en nuestros hijos, debemos de interesarnos en nuestro prójimo. Si una persona está enferma, desconoce del evangelio, no le vas a llegar de la misma manera que otra persona que ha perdido su trabajo, por ejemplo. Obviamente coincidirán en ciertos puntos, porque el mensaje es el mismo, repito, pero el enfoque va a ser distinto, ¿verdad? Entonces, creo que queda claro, ¿verdad? Entonces debemos de ser genuinos y mirar con el lente de Dios a las personas y pensar en aquellos a quienes les vamos a predicar. Debemos ser empáticos. Si decimos, yo no diluyo el mensaje, ni una jota, ni una tilde, agregaré o quitaré el mensaje. Y atiborramos de textos bíblicos, pero no somos sensibles ante la situación de nuestro prójimo, tal vez estaremos haciendo ruido solamente. Felicidades, citaste correctamente el evangelio, pero estás tan lejos de la persona que no alcanzó a escucharte. Ciertamente el mensaje no debe cambiar, uno solo es el evangelio, pero la manera sí puede y debe variar de acuerdo al contexto de la persona. Por eso debemos de pedir a Dios su gracia para ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Amén. Versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé que también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Lo mencionamos la semana pasada. Pablo no comienza a hablarles acerca del juicio final que está preparado para los idólatras, ¿verdad? Él comienza con un adjetivo neutro, religiosos. Tal vez en nuestro contexto hablar de religiosidad es hablar de fariseísmo o de ritos muertos, pero en ese contexto no es un término negativo, aunque tampoco los está alabando, ¿sí? Es decir, él entra de una manera no tan invasiva, sino que empieza a hablarle, noto que son muy religiosos, ¿me explico? Cuando pudiera decirles, noto que son muy supersticiosos, lo que causaría cierta reticencia al mensaje, ¿no lo cree? Entonces, Pablo menciona la religiosidad de los atenienses como punto de partida en donde se desarrollará todo el mensaje. Si a primeras de cambio Pablo comienza a denunciar el pecado de los atenienses con férrea actitud, quizás no habría apertura para el resto del mensaje. Por eso es muy importante estar atentos a la voz del Señor que te guíe, ¿sí? Ser guiados por el Espíritu Santo. Dice su palabra que Él pone sus palabras en nuestra boca. Ahora bien, los atenienses tenían alrededor de 3,000 dioses. ¿Se imagina? 3,000 dioses a los cuales les rendían culto. Era considerada la ciudad más religiosa de aquel entonces. Entonces no era de extrañar que tuvieran un altar al Dios desconocido, como si dijeran, por si se nos pasó alguno, ¿no? No se puede adorar a Dios sin conocerlo. La adoración se da en respuesta a la revelación que Dios hace de sí mismo.
Y es entonces que nosotros podemos adorarle. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes lo adoran pero no lo conocen, no les está diciendo, sí lo están adorando efectivamente. Lo que está diciendo es que precisamente ustedes ignoran al Dios verdadero. ¿Sí? Romanos 1:19 dice, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que nosotros no encontramos a Dios, hermanos. Él se muestra a nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos se identifican con los atenienses? ¿Sí? No, muy poquito, ¿verdad? Es que no tengo 3,000 dioses, hermano, tengo 2,999, va a decir. Bueno, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Tómala. Ahí le dio un zape a los estoicos, ¿no? Que tenían, a los epicúreos que tenían muchos dioses. Dice, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Ahora démonos cuenta de la diferencia abismal entre los ídolos y el Dios verdadero. En primer lugar, Dios creador del mundo. En griego la palabra mundo es cosmos, o sea, universo. Los estoicos decían que el cosmos y Dios eran uno solo. Pero la afirmación de Pablo no solo diferencia a Dios del universo, sino que le pone por encima del cosmos al ser Dios su creador. Cada palabra que está diciendo Pablo es un golpe fuerte a la ideología de ellos, a las creencias religiosas de ellos. Punto número 2, Dios creador de todas las cosas que en él hay. Aunque el cosmos pudiera englobarlo todo, Pablo especifica que el mundo es un contenedor que él creó y también creó dentro de él, también creó todo lo que hay dentro de él. Me explico, en Génesis 1 se narra la creación, ¿verdad? Los primeros 3 días Dios creó básicamente los contenedores. Primer día Dios hizo el día y la noche, ¿verdad? El segundo día los cielos, ¿verdad? Los separó, y los mares, y el tercer día descubrió la tierra seca y las plantas. Bueno, el cuarto, el quinto y el sexto día Dios va a rellenar esos espacios que hizo. El cuarto día hace el sol, la luna, ¿verdad? Para el día y la noche y las estrellas. El quinto día Dios hace las aves y los peces, y el sexto día pues a los animales terrestres y al hombre, ¿sí? Entonces no solamente dice Dios creó el universo, sino todo lo que dentro de él hay, ¿sí? Punto número 3, Dios es Señor del cielo y de la tierra. Dios no solo creó lo que existe y lo dejó en autonomía, Dios se mantiene como el Señor de la creación, por lo que esto atenta en contra de la creencia de los epicúreos que sostenían que los dioses no tenían injerencia con los humanos. El Señor, al ser creador y Señor de todo, todo debe sujetarse a Él, por lo que no hay Dios sobre nuestro Dios, ¿sí? Muchos tienen esta creencia. De hecho, el Dios de Spinoza le llaman, es el Dios que creía Einstein. Sí, han escuchado de los deístas o de los teístas, que creen en un Dios, pero pues este Dios hizo todas las cosas y se fue a descansar, o quién sabe, ¿no? Bueno, el Dios de la Biblia no es así, es un Dios personal, ¿verdad? Que se puede conocer y que se ha revelado a nosotros, y que es Señor de todo. ¿Cuántos lo creen? Punto número 4, dice, Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Imagínense cuántos templos había ahí en Atenas. Todos esos templos están vacíos. Están fuertes las declaraciones. Se sigue por lógica entonces que esos templos estaban vacíos y Dios no habita en esos templos, ¿sí? Punto número 5 dice, Dios no necesita al hombre. Poco a poco el evangelio va desmoronando el castillo de arena sobre el cual estaba sostenida la vida religiosa y litúrgica que los atenienses sostenían, ya que Dios se sirve del hombre por el mero beneplácito de su voluntad y no por necesidad. Es decir, Dios utiliza al hombre porque quiere, ¿verdad? O sea, no es porque necesite algo de Él, sino que Él lo creó para Él. Por lo tanto, somos suyos y Él nos utiliza.
Cabe mencionar que los deseos de Dios no son como nuestros deseos. Nuestros deseos están relacionados con nuestra vulnerabilidad y nuestro apetito. En cambio, el Señor es pleno en sus decisiones, sin sesgos ni punto de vista. Como los dioses griegos de aquel entonces, movidos por sus apetitos, por sus deseos avariciosos, por su maldad. Bueno, nuestro Dios no es así. Punto número 6. Dios da vida, aliento y todo lo demás. De Dios procede nuestra vida, nuestra respiración, nuestro aliento, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra salud, nuestra cordura. De Él y de nadie más. ¿Sí? A ver, respire, inhale, exhale. Dios se lo dio, hermano. ¿Sí? Muchas veces lo olvidamos porque lo tenemos a la mano, ¿verdad? No todo el tiempo será así, pero Dios se lo está dando. Así que seamos agradecidos con el Señor. Todo lo que tenemos, lo que somos, todo absolutamente se lo debemos a Él. Dios se vale de sus criaturas para hacer su voluntad, pero sigue haciendo su mano obrando en la creación y sustentándonos en todo tiempo. Como dice Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Muy bien, versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El linaje de los hombres ha sido un tema controversial en las religiones, en las culturas e incluso hoy en día con la ciencia. Se ha empeñado en descifrar un código del origen de la vida del hombre, es decir, ¿dónde fue el punto donde se le pudo llamar hombre, verdad? Bueno, tanto nuestro origen como nuestro destino está en Dios, ¿sí? No hay escapatoria. Dios nos rodea desde la eternidad, hermanos, ¿sí? Él nos hizo, Él nos formó y a Él iremos. En Hebreos 4:13 dice, se los leo en la nueva traducción viviente: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuentas. Según la narrativa bíblica, todos venimos de una misma humanidad. Las implicaciones que esto tiene son grandísimas, ya que todos estamos en la misma posición delante de Dios. No hay razas superiores, no hay razas inferiores. Así que Dios les dio a todos la misma dignidad, aquella dignidad que Dios depositó en la vida humana. ¿Sí? Así que cuidado con denostar a otro ser humano, hermanos, porque es creación de Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos establecidos en esta tierra con un propósito. ¿Sí? Ya se ha hablado de esto, ¿sí? Dios ha preparado desde antes el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué habitamos en este mundo. Nosotros llegamos aquí y la mesa ya estaba servida, hermanos. Nosotros no tuvimos que traer nada. Dios nos trajo para que lo buscáramos en medio de esta oscuridad. Se asume de fondo que todos estamos sumidos en una ignorancia supina, por lo cual nos encontramos en la búsqueda de algo que nos falta. No es de extrañarse entonces que todas las religiones y en todas partes del mundo, pues el ser humano ha intentado encontrar a Dios. ¿Sí? ¿No se les hace curioso eso? En todas las religiones y en todas las culturas está un culto a una deidad, a un Dios, a algo trascendente. Bueno, es que Dios nos hizo así. Con la caída del ser humano, bueno, se desvirtuó el ser humano, pero aún así tiene rasgos y vestigios de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Bueno, al momento de crearnos. Los epicúreos estaban en constante búsqueda del placer para alcanzar la felicidad. Los estoicos buscaban la virtud para alcanzar la plenitud. Sin embargo, Pablo nos dice que la búsqueda verdadera del ser humano debía ser la búsqueda de Dios. Aunque no sería tan sencillo encontrarlo, porque implícitamente Pablo nos dice que existe una ceguera espiritual que no nos permite conocer a Dios en plenitud. Por lo que el hombre debe palpar a Dios, el hombre debe sentir a Dios,
El hombre debe experimentar a Dios para poder hallarle. Sabemos que una persona ciega está vulnerable a muchas cosas. Su integridad física se ve comprometida cada vez que debe moverse. ¿Has intentado buscar tus llaves cuando se ha ido la luz? ¿Sí? ¿Qué le dicen sus espinillas? O el dedo meñique, ¿verdad? Bueno, es complicado. Sin embargo, dice Pablo que el Señor no está lejos. ¿Sí? Él se deja encontrar. En Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bien, aquí pareciera que el apóstol Pablo les está dando por el lado a los estoicos, es decir, los estoicos eran panteístas, por lo que al mencionar que vivimos, nos movemos y somos en Él, pudiera sonar algo parecido a lo que creían los estoicos. No obstante, debemos recordar que Pablo les está hablando en su dialecto, en su forma de hablar, con conceptos que les fueran familiares a los atenienses. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios está cercano al hombre y no es una entidad abstracta en el universo, y no es una deidad indiferente, sino que estamos rodeados por Él. Versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo ha citado al poeta estoico Epiménides, aunque en la cita original el filósofo hace referencia al dios Zeus. De nuevo, Pablo utiliza el lenguaje más familiar de los atenienses para que ellos puedan entender con una mejor claridad, ya que anteriormente tuvieron a Pablo como un predicador de dioses, ¿se acuerda? Porque no lo habían entendido. Entonces Pablo está siendo más cuidadoso. Entonces definitivamente Dios le dio gracia especial al apóstol Pablo, ¿no? Una persona muy versátil, muy brillante. Y entonces utilizaba a sus mismos poetas, a sus mismos filósofos, sin citar las escrituras, ¿se da cuenta? Porque ellos no tenían las escrituras. El mensaje es el evangelio y lo podemos extraer de las escrituras, pero no está citando específicamente un texto bíblico porque ellos no lo conocían, ¿sí? Es la importancia también de memorizar ciertamente la escritura, pero también entender de qué se trata lo que dice la escritura para poder, preparado, ya cocinado, servirle a las mesas y que puedan degustar y que puedan conocer de lo que se está hablando. Pablo está siendo muy cuidadoso y utiliza este etos griego para predicar el evangelio, no diluyendo el mensaje, sino que corrige el pensamiento idólatra de los atenienses y ordena la posición de Dios y los hombres. Sí, estamos viendo cada punto es un golpe, paz, a lo que pensaban, a las estructuras que tenían los atenienses. ¿Sí? Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre decide no voltear a Dios y ve a las criaturas, se ve a sí mismo, ve a objetos y hace ídolos y le llama a Dios. ¿Usted cree que eso no es indignante para Dios? ¿Sí? Obviamente eso es bastante indignante para Dios. A ver, esposas, ¿no? Si su esposo le da el lugar a otra persona que le corresponde a usted, ¿cómo se sentirían? Pues indignadas, ¿no? Porque pues, oye, ¿cómo le va a dar el lugar de esposa a mí, que a mí me corresponde, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos siendo generosos porque estamos quitando a una persona por otra persona. Pero aquí estamos hablando del Dios creador de todo el universo y estamos poniendo a una cosa. ¿Se da cuenta el bajón? Es terrible, es indignante, hermanos. Dice Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Entonces consideremos la gravedad de la idolatría y la indignación de Dios ante ella, hermanos. Y ya hemos visto que no solamente se trata de algo físico y externo, ¿verdad? También puede estar sembrada en el corazón. Alguien que es idólatra, lo amarras, le quitas todas las cosas para poder hacer su ídolo, pero lo tendrá en el corazón, porque la idolatría está en el corazón, hermanos.
Versículo 30, ya estamos por terminar. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué gran misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, es decir, fue paciente, es misericordioso, y aún a pesar de que el hombre se ha vuelto en rebeldía contra Dios, Él decide ser paciente y no nos ha consumido hasta el día de hoy. ¿Usted cree que nuestra cultura, nuestra sociedad no merece ser exterminada, así como Canaán? Constantemente el ser humano, y hablando de nuestra cultura occidental, ¿verdad?, se ha empeñado en burlarse de Dios, de atentar contra la Biblia, contra los pensamientos del Señor, y lo ha hecho descaradamente. Ciertamente Dios es justo y tratará con esta situación, pero ha sido paciente. El día de hoy estamos aquí y podemos dar gracias, ¿verdad? No hay que olvidar que Él ha determinado un día. En la Biblia dice el día del Señor, ¿verdad?, en el cual juzgará a toda persona de acuerdo a sus obras. Si gusta acompañarme, Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 2:12 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se da cuenta de la gravedad, hermanos? Quienes tienen la ley, quienes conocen al Señor y se apegan a la ley, bueno, serán juzgados bajo la ley. Y aquellos que no tuvieron ley, bueno, también hay una ley en sus corazones y serán juzgados conforme a esa ley. Por tanto, es necesario, ¿qué dice ahí en el texto? Arrepentirse. Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Él ha sido paciente, pero el día de hoy ordena a todos que se arrepientan. Arrepentimiento, metanoia, cambiar de manera de pensar, ya que el día del Señor se acerca y juzgará a grandes y a chicos con justo juicio, lo cual es inminente. El discurso del apóstol Pablo fue sentando las bases para introducir al Salvador, a Jesucristo, en el cual hay salvación y plenitud de vida, es decir, vida eterna. Sin Jesús no hay salvación. Él es el camino al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Lamentablemente el auditorio perdió el interés al momento en que se habla de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Porque la manera de pensar y de vivir de los atenienses estaba centrada en ellos mismos, seres sin trascendencia, al igual que los ídolos a los cuales adoraban. Su corazón estaba tan sumido en la vanidad que el considerar la resurrección de un hombre como señal divina de trascendencia y verdad les pareció risible. Obviamente el resultado es deprimente. Al ver Pablo el arduo trabajo y de la predicación, y que los oyentes no recibían la palabra, sino que se burlaban de ella, definitivamente debió causar desánimo. A nosotros también nos puede pasar eso. Nos podemos desanimar. Aquel que le estemos compartiendo, que estemos allí, y la verdad es que no vemos que responde bien al mensaje. Bueno, no debemos olvidar que la obra es del Señor.
Y si nosotros somos fieles con su palabra, Dios se encargará de producir el fruto, aunque sea en algunos pocos solamente. Versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Como mencionaba la semana pasada, no hay registro de la iglesia, una comunidad de creyentes en Atenas, como en otras ciudades, precisamente por la falta de fe, ¿sí? Curiosamente, el punto central del evangelio es la resurrección de Cristo, porque sin resurrección no hay perdón de pecados, hermanos. Si Dios no acepta a Jesús, si Jesús no resucita, entonces vana es nuestra fe, lo dice 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 15, lo leemos, capítulo 15 del 12 al 26. El apóstol Pablo dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Dense cuenta la importancia de la resurrección de Cristo. Jesús no solamente vino, nació, ¿sí?, vivió una vida ejemplar y murió y quedó ahí en la tumba. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Años atrás, con la llegada de la Ilustración, también llegó la teología liberal. No sé si ha escuchado de ella. Bueno, esto dio oportunidad a que se hiciera lo que es la crítica textual, ¿sí?, para que se pudiera llegar al texto bíblico más certero y entender su significado, extraer el significado bíblico. Sin embargo, esta teología liberal también dio apertura para que algunos especularan de más con relación a los textos bíblicos. Hemos escuchado acerca de que, bueno, Moisés abrió el mar porque en cierta época del año el mar se reduce, entonces por eso que pudieron pasar, ¿sí? O ciertos eventos bíblicos, como también el muro de Jericó que cayó, pues se lo atribuyen de manera materialista porque no creen en los milagros o porque quieren dar un nuevo sentido a la fe. También lo han hecho con la resurrección. También han dicho que Jesús no resucitó o que realmente no murió. Para que haya resurrección debe de morir, ¿sí? Bueno, estos son mensajes que atentan en contra del evangelio. Es necesario que la semilla muera para que se obtenga el fruto. Eso está en la palabra del Señor. Entonces no dudemos, hermanos, el pilar de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Y fíjese qué curioso que el Señor quiso que fuera la sangre de los mártires el mayor testimonio de la resurrección de Cristo. Ese es el mejor argumento que tenemos de la resurrección. Gente que no tenía nada que ganar, hermanos, por decir que Jesús resucitó y que era el Señor. Y dio su vida, derramó su sangre, creyendo firmemente que esto era así. Dios quiso marcar el sello de nuestra, por así decirlo, el argumento más fuerte a favor de la resurrección con la sangre de estos hombres. ¿Será importante que nosotros creamos verdaderamente lo que dice el Señor? ¿Sí? Que le demos la importancia, que entendamos lo que dice las Escrituras, que creamos fielmente y defendamos lo que dice ahí. El Señor resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Si el Señor no resucitó, ¿qué va a pasar de nosotros el día de mañana que no estemos en este mundo? Pero firme es nuestra esperanza, ¿sí? Hay muchos testigos y algún día estaremos allá con ellos. ¿Quiere estar con ellos también y con el Señor? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque
Nos has permitido leer tu palabra, Señor, leer tus libros y extraer, Señor, conocimiento, pero no solamente eso, Señor, sino tu consejo, tu voluntad para nosotros, Señor. Deseamos que este mensaje, Señor, llegue a nosotros y que despiertes, Padre, avives el fuego en nuestro corazón para predicar el Evangelio, Señor, para vivir íntegramente, Señor. Sabemos que el mundo, Padre, la influencia de este mundo, de la cultura, Señor, es así como en aquel tiempo, Señor, en Atenas. Gente que traía pensamientos, Señor, erróneos acerca de la deidad. Señor, que vivían para complacerse a sí mismos, Señor, para la felicidad. En cambio, tú has establecido, Señor, que la búsqueda más grande en el hombre, Señor, debe de ser buscarte a ti, Padre. Y reconocemos, Señor, que tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y si conocemos algo, Padre, por más mínimo que sea, Señor, es porque tú has decidido mostrarte a nosotros, Señor. Por lo cual te agradecemos, Señor. Deseamos que otros también conozcan, Señor, el Evangelio. Que otros conozcan la verdad, Padre, para que ellos puedan ser impactados con tus palabras, Señor, y nazcan de nuevo, Padre. Tengan una vida en plenitud, una vida nueva, Señor, que se extiende hasta la eternidad. Te ruego, Señor, que nos des tu gracia y el denuedo para hacerlo, Padre. Nos has enseñado bastante, Padre, en esta serie con respecto a eso. Como los primeros hermanos, Señor, estaban fervientes en la oración, en la búsqueda, Padre, de tu voluntad, predicando el Evangelio, Señor, en todo tiempo. Esto nos confronta, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabes si realmente esto nos interesa o no, Padre. Te ruego que tú nos despiertes, Señor, y que levantes a tu iglesia, Señor, para ser verdaderos pregonadores, Señor, del Evangelio y proclamar tu justicia a todas las naciones, Padre. Te lo rogamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Atesorémosla en nuestros corazones y pues obedezcamos lo que Dios nos haya hablado el día de hoy. Y lo que nos siga hablando, meditemos la palabra que hoy hemos escuchado y pues obedecer. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. ¿Cuántos, bueno, si no quiere levantar la mano no hay problema, pero cuántos tienen la convicción, o sea, saben que es un privilegio el orar, el poder acercarnos a Dios y que Él nos escuche? O sea, más allá, no es tengo que hacerlo, un checklist o parte del día, una rutina, sino que realmente es un privilegio, ¿sí? El día que estemos delante de Él y que No hay nadie como nuestro Dios, amén.